Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 15. Vamos a leer juntas esta preciosa palabra de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Bueno, una de los enemigos, de los mayores opositores que tenemos en nuestra vida cristiana para alcanzar esa gran victoria que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, es el temor. ¿Cuántas están 100% seguras de que Dios tiene grandes cosas? De que Dios, que es nuestro Padre, todo lo que quiere es amarnos, ayudarnos, bendecirnos. Cada personaje de la palabra de Dios que encontramos es una persona que ha salido de la nada o de el mundo o del, como decía un amigo de la iglesia, o del inframundo, pero que Dios quiere es amarlo, bendecirlo y llevarlo a cumplir un tremendo propósito mucho más alto de lo que esa persona se pudo imaginar. Pero que eso no es solamente con estos nombres de estas personas, estos personajes de la Biblia, sino que eso ocurre con cada uno de los hijos de Dios. Pero tenemos un gran opositor, tenemos un gran enemigo que nos quiere impedir que alcancemos ese gran propósito de Dios para nuestra vida, y se llama el temor. De hecho, esta palabra tiene hoy un título y se llama La fe que vence el temor, o la fe vence el temor. Amén. Entonces, uno de los mayores enemigos del cristiano, ¿cuál es? El temor. Mira, una de las armas más poderosas, más efectivas del enemigo se llama el temor. Porque el temor es una fe, es una confianza en que algo malo va a ocurrir. Entonces, cuando viene a nuestra mente, a nuestro corazón, la imagen de eso malo que pensamos que va a ocurrir, ¿qué sentimos? O sea, inmediatamente se altera el latido de nuestro corazón, se nos alteran los nervios y la gente empieza muchas veces a estar así. Porque la fe es una confianza. Sí, es en algo bueno que Dios te ha dicho, conforme a la palabra, entonces es como si le pusieras primera a tu carro. ¿Para dónde se va si le pones primera? Para adelante. Pero si le pones reversa, con esa misma velocidad, ¿para dónde te vas? Bueno, el temor es confiar, pero en reversa, en que cosas malas me van a ocurrir, cosas malas van a pasar en mi salud, cosas malas van a pasar en mi matrimonio, cosas malas van a pasar en mi empleo, cosas malas van a pasar en mis finanzas. No voy a alcanzar, no voy a lograr, no voy a poder. Así que por eso es tan poderosa, porque el temor es también una fe. Y la fe obra. La fe funciona, por eso es tan delicado. Nos dice esta palabra de Dios en el libro de Romanos, dice, pues, vamos a tenerla otro momentico, dice, pues no, todas hagan así, no, pues no, ¿habéis recibido qué? Ese espíritu está con ¿qué? Está con minúscula, así que quiero que por favor, yo quisiera este año verlas a todas así. Bueno, las damas somos las más lindas de la iglesia. Y siempre estamos tomando apuntes y siempre estamos dispuestas. Gloria a Dios por este ministerio de damas, amén. Entonces anota, es un demonio. El espíritu o el demonio, eso es un espíritu inmundo de esclavitud, y dice, no hemos recibido de parte de Dios ese demonio o ese espíritu inmundo de temor para estar otra vez ¿en qué? En esclavitud. Mira, ese demonio, sabemos que son los demonios, ¿verdad? Son entidades espirituales que tienen voluntad,
que pueden hablar. Traen pensamientos, ponen pensamientos en tu mente. Tratan de controlar tu voluntad. Tratan de paralizarte, que tú no vuelvas, no me muevo más, no vuelvo a hablar de eso, no vuelvo a ir allá, no le vuelvo a decir, no vuelvo a pasar esto, no vuelvo porque tratan de esclavizarnos, de paralizarnos, de que no avancemos, de que no salgamos. Es algo que atrapa, que encierra y nos pone en una prisión. ¿Sabes qué hace el espíritu de temor? Trata de magnificar las circunstancias. Entonces puede ser que el resto no se haya dado cuenta de muchas cosas, pero tú sí. El espíritu de temor que te está hablando, te está diciendo terrible, espantoso, fue lo peor, todo el mundo se dio cuenta, esto fue lo más grave, por esto tú perdiste, te dejaron por fuera y te magnifica las circunstancias y resulta que afuera nada ha pasado. Pero esa persona queda atrapada en esos pensamientos, en esas voces de cómo habla el espíritu, el demonio de temor. Quiero que vayamos a una palabra. Libro de Números, capítulo 13. Y encontramos un ejemplo tan tremendo de lo que el temor es capaz de hacer. Números capítulo 13, y vamos a leer del versículo 26 al versículo 33. Esta es una historia conocida por nosotros en esta iglesia, y es cuando el Señor le dijo a Moisés: Moisés, escoge a 12 príncipes para que entren en la tierra prometida como espías y verifiquen que es verdad lo que yo te he dicho. O sea, que verifiquen que esta es una tierra espectacular, que es la tierra de la abundancia, de la bendición, en donde fluye, o sea, en donde son como manantiales la leche y la miel. Los manantiales no son de agua solamente, sino de leche y de miel. Entonces Moisés escoge estos 12 príncipes para que vayan a la tierra prometida. Que es importante también saber acá, niñas, que ellos, ¿por qué Moisés los puede enviar a la tierra prometida? Porque llegaron, porque ya habían atravesado todo el desierto y llegaron. Pero antecitos de que entremos, enviemos espías, porque ya llegamos y necesitamos que nos digan, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entrar? O sea, lo lograron. Hasta ahí ya lo habían logrado. Y vamos a leer, por favor, del 26 al 33. Quiero invitarlas a todas a que porfa lean conmigo. Y vamos a leer desde el 25, perdón. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de, ¿cuántos días? 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, todos: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Cuántos se acuerdan qué era el fruto que ellos traían ahí para mostrar que está en otro pasaje? Pero ¿cómo eran las uvas? Era tan grande un racimo de uvas que no lo podía cargar una persona. Y tuvieron que poner un palo, un travesaño, y entre 2 hombres cargar ese fruto porque no podían sostener un racimo de uvas. ¿Qué más trajeron? Las granadas. Las granadas son exquisitas. Las granadas, y eran unas granadotas deliciosas, espectaculares. Entonces, hasta este momento, ¿qué estaban diciendo estos 10 príncipes? Es verdad, lo que Dios nos dijo, esa es la verdad. Esa tierra es espectacular, esa tierra es la tierra de la abundancia. Mira, para la muestra un botón,
O sea, les trajimos algo para que ustedes medio calculen lo que nosotros nos encontramos allá. Qué maravilla de tierra, espectacular. Amén. 28. Más, ¿qué es ese más? ¿Por qué podemos reemplazar ese más? Más el pueblo que habita, ¿por qué? Por un pero. El más y el pero se pueden reemplazar en un escrito. Pero, o más, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Parece que el reporte fuera bueno porque está diciendo las ciudades son grandes, o sea, ya vamos a caber. O sea, qué maravilla. O sea, vamos a llegar a un lugar en donde ya todo está hecho, construido para nosotros. ¡Wow! ¡Qué bendición! Mucho que uno tiene que escoger en qué casa quiere vivir, qué empresa quiere tener. Parece que estuviera diciendo eso. Sin embargo, lo encabeza con un pero, como si eso ya no fuera tan bueno. Y concluye ese versículo diciendo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Anac es un gigante. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea, dijo, hay un poco de feos en esa tierra prometida. Sí, es una tierra espectacular, unas ciudades espectaculares, pero hay un poco de feos. Versículo 30. Todas. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones, otra vez, pero los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros todas. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Ay, Dios santo. Ahí alcanzamos a ver un poco la escena, ¿cierto? 10 de los 12, siendo todos príncipes, 10 de los 12 vieron el mismo cuadro, la misma escena, pero con ojos de temor. Y Josué y Caleb, que vieron la misma escena, vieron con ojos de fe. ¿Para dónde nos lleva la fe? Para adelante. ¿Y para dónde nos lleva el temor? Para atrás. Bueno, vamos a comprobarlo si eso fue lo que realmente sucedió. Estaban ellos dando este reporte y tratando de colorearlo un poco, los 10, cuando Caleb no se aguanta más y los interrumpe. Les dice: sí, es verdad, no vamos a desconocer esa realidad, pero nosotros podremos más que ellos. Vamos, subamos. Dios nos entregó esa tierra. Vamos, tomémosla. ¿Y qué dijeron los otros? Esa tierra es una tierra carnívora. Eso fue lo que dijeron. Porque esa tierra se traga a sus habitantes. Y todos allá eran de gran estatura. Pero además hay gigantes. O sea, pero tal vez lo peor es cuando dicen: y nosotros éramos, y lo primero que dice es: a nuestro parecer. ¿Cómo? Como langostas. ¿Pero quieren que se los diga que es una langosta del desierto o una langosta de esos lugares? Una cucaracha. Eso es, una cucaracha, como un grillito. Eso es. Entonces ellos, los príncipes del pueblo de Dios, los hijos de Dios,
que entraron a la tierra prometida, ¿cómo se sintieron en la tierra prometida? Como cucarachas. Pensemos la proporción entre una cucaracha y un hombre. O sea, ellos se sintieron literalmente aplastados por esas personas. Se sintieron tragados por esa tierra. Se vieron incapaces de tomar esa tierra. Y luego al final agrega como diciendo, ahora no crean que es que solamente nos pareció a nosotros, a ellos también les parecía. ¿Con quiénes hablaron? ¿Es que acaso los otros les dijeron, hey cucaracha, grillo, ¿cómo estás? No, pero ellos, el espíritu de temor, el espíritu de esclavitud, el temor les habló a sus mentes y eso produjo sensaciones en su corazón. Seguramente sudaban del susto cuando se los encontraban o cuando los veían a ellos y se sentían absolutamente diminutos, disminuidos en todo. Ese temor, ¿qué hizo que sucediera? Que aunque ellos llegaron y entraron y estuvieron 40 días en la tierra prometida, se devolvieran otra vez, porque eso es lo que hace el temor. Regresaran otra vez a vivir en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. El plan de Dios era un mes o 40 días en el desierto y 40 años y de ahí en adelante en la tierra prometida. Ahí estaba la tierra, los estaba esperando, la tierra no se iba a mover de ahí, los ríos que estaban allá no se iban a mover de allá, nada, todo permanecía ahí esperándolos. Pero ellos regresaron al desierto, porque eso es lo que hace el temor, hacer que lo malo que pensamos suceda. ¿Cuál era el temor de ellos? Que esa tierra se los tragara. No, antes de que me trague yo mejor me devuelvo. Y retrocedieron. Ay, Dios santo. Todo esto que hablaron estos 10 príncipes, bueno, príncipes, pero tristemente, y qué duro decirlo, pero ellos sí tenían mentalidad de cucaracha, ¿sí? Porque así se veían, así pensaban. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Tal es su pensamiento en su corazón, ese es él. O sea, si tú piensas que eres una cucaracha, eres una cucaracha. Te ves como cucaracha y los demás te van a ver así. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Ese es él. Todo esto que estos 10 hablaron, yo veía aquí que era como un gran río, como de inmundicia que salía de la boca de ellos y que fue capaz de contaminar a toda una nación y lograr retroceder, arrasar completamente a toda la nación. Vamos por favor ahí al capítulo 14 y vamos a leer del 1 al 3. 14 del 1 al 3. ¿Qué pasó cuando el pueblo, cuando la congregación escuchó semejante reporte? Quiero preguntarles cómo estaría el pueblo después de atravesar el desierto y llegar al borde para entrar a la tierra prometida. ¿Qué sentiría el pueblo? ¡Qué alegría! O sea, lo logramos, que regresen rápido esos espías. Yo ya me imagino cómo ir a hacer la vida allá, qué delicia, se acabó el desierto. ¡Ay, gloria a Dios! Lo logramos, ya estamos al borde, ya vamos a entrar, estamos a la puerta. Y llegan ellos y les dan semejante informe. ¿Qué sentiría el pueblo? Bueno, vamos a leerlo. Versículo 1, 14, 1. Entonces, ahí, si tuvieran sus Biblias físicas, se darían cuenta que es el siguiente renglón. Que aquí no hemos pasado o dejado lugar, sino es el siguiente renglón. Y mira lo que dice. Entonces todas, chicas, toda la congregación, ¿qué hizo? Gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Pero ¿por qué si Caleb interrumpió para decir que era una tierra buena? Pero ¿por qué si ellos pudieron ver el fruto? ¿Qué pudo más? El temor. El temor y
eso que salió, es que eso es como un río, pero de inmundicia. O sea, es una cosa asquerosa que es capaz de contaminar a todos. Piensen ustedes en que esa congregación era de aproximadamente 3 millones de personas. 3 millones de personas se contaminaron. 3 millones de personas gritaban desesperadas, porque ¿cómo es posible que cruzaron el desierto? ¿Cómo es posible que soportaron el desierto para entrar en la bendición? Y ahora estos príncipes en quienes confiaban les están diciendo que esa tierra es terrible, se los va a tragar vivos y ellos no van a poder porque son como cucarachas en esa tierra. Entonces toda la nación gritó, lloró, lamentó. ¿Se pueden imaginar ustedes esa noche? Como cuando se recibe una mala noticia en la familia y toda la noche quedamos despiertos en tristeza, casi que ya en luto. ¿Por qué? Porque el espíritu de temor quiere aprovechar para entrar en esos momentos en que se reciben malos informes, para que no entremos en la tierra de la bendición, de la sanidad, de la prosperidad, de la restauración familiar. Vamos a leer hasta el versículo número 3. Dice, versículo 2: y se quejaron. ¿Contra quién? Contra Moisés y contra Aarón. ¿Cuántos? Todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Todas vamos a leer: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Qué pasó después del temor? Vino la queja, vino el desánimo. ¿Cómo pudieron ellos pensar eso? Porque el temor contamina. El temor es algo que se contagia. Cuando llega una persona con un mal reporte, con un mal diagnóstico, con un informe de dificultad o de fracaso de algo, increíble cómo eso tiene la capacidad de hacer que todo el mundo se contamine, se contagie del susto, del miedo, del temor. Y todos quedaron contaminados. Todo Israel quedó contaminado. Pero después de la contaminación del temor, entonces viene la queja. La queja. Ah, sí, ve, desde que usted está yendo a esa iglesia, mire cómo le está yendo, y usted para qué va allá. Y empieza la murmuración en las familias, en el secreto del matrimonio, entre los amigos. Y de ahí a quedarse en el desierto, estamos a un paso. De ahí a empezarle a dar los 40 años, la vuelta otra vez, estamos a un paso. ¿A cuánto estaban de la tierra prometida? A un paso, literalmente. ¿Y a cuánto del desierto? ¿Qué pusieron ellos aquí? ¿Fe para entrar o temor para quedarse? Desafortunadamente temor. Y aparte empezó la murmuración en contra de Moisés y Aarón, o sea, en contra del liderazgo, de las autoridades que habían sido puestas de parte de Dios. Versículo 3. Bueno, ellos dijeron una cosa terrible: uy, ojalá muriéramos, porque no nos morimos aquí en el desierto. Y muchas veces pasa que en esos momentos de angustia, de dificultad, ojalá tuviéramos la sabiduría para quedarnos callados y al menos sufrir callados, ¿no? O sea, sufrir o llorar o patalear encerrados y meternos con Dios y llorar en la presencia de Dios y ya, ¿cierto? Y Dios nos entiende, porque Dios eso sí lo entiende, lo recibe. Pero nunca algo que vaya a contaminar al resto. Y resulta que ellos abrieron la gran bocota para decir ¿qué? ¿Cuántas mamás en desesperación han dicho eso? Ojalá me muera para dejarlos a ustedes que hagan lo que les dé la gana, a ver cómo les va sin mí. Uy, se va.
Y son palabras, Dios se toma muy, muy, muy en serio nuestras palabras. Y ellos, ¿qué fue lo que hablaron en ese momento? Ojalá que muriéramos. ¿En dónde? En este desierto. O sea, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto, pero ya que no, ok, ojalá nos muramos en este desierto. Eso fue lo que hablaron. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Habían visto las espadas? Y que nuestras mujeres, no, ahorita viene la parte que siempre se usa como una gran oportunidad para poder justificar todo lo malo que uno hace o que no hace. Y es mi familia, es por mi familia. Yo robo porque tengo que darle pan a mis hijos. Yo hago esto por mis hijos, por mi casa, por mi familia, para que todo el mundo le diga, ay no, ahí sí tiene razón, por su familia, sí. Pues no. Dice, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿De qué hablan? ¿De qué estaban hablando ellos? Estaban hablando cosas sin sentido. Lo que el demonio de temor les estaba poniendo en la mente y les estaba poniendo en el corazón. Eso estaban hablando. O sea, ¿para qué nosotros seguimos? ¿Para qué nosotros continuamos? O sea, ¿para qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite, si tanto me ama, si soy su pueblo, si soy su hija, ¿por qué Dios permite que esto me pase a mí? Es que tú no sabes quién soy yo. Y uno cree eso. Uno cree eso, que se lo va a tragar la dificultad. Dice, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Mejor me iba cuando yo no conocía a Dios. Mire, yo tenía plata en el bolsillo, me iba bien, mi negocio iba bien. Lo mejor que a mí me podría pasar mucho, yo me regreso. Mejor me iba cuando fornicaba con mi novio, mejor me iba de adúltero, mejor me iba cuando tomaba con mis amigos. ¿Sabes que los israelitas, dice la Biblia, que los israelitas tenían todo su cuerpo marcado por el látigo de los egipcios? Que ellos estaban completamente rotos en su cuerpo, tenían las señales en su cuerpo del látigo de los egipcios. Y ahorita magnifican a los egipcios. Y a veces pasa eso, a veces cuando se rompe una relación, digamos, matrimonial, pero en donde ese hombre ha sido malo, pero viene la separación, muchas mujeres, no, ahí sí lo magnifican. Ahí sí él era Dios, ahí sí él era una belleza, era espectacular, era lo máximo. Yo prefiero estar bajo ese látigo, que me dé duro, pero que me dé la comidita. Y se empieza a llamar bueno lo que es malo. ¿Cómo podían? ¿Ustedes saben ellos qué comían en Egipto? Nada. O sea, la buena comida era para los egipcios, pero ellos eran esclavos en Egipto. Ellos eran menospreciados y latigados en Egipto. Pero en este momento de desesperación abrieron la boca para decir, mejor nos iba en Egipto. Uy, no, eso está muy grave. Vamos al versículo 11, por favor. ¿11? Sí. Y Jehová dijo a Moisés, leamos, chicas, ¿hasta cuándo me ha de qué? Irritar este pueblo. ¿Hasta cuándo qué? No me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Entonces, ¿qué dijo Dios? Ay, no, yo sí lo entiendo, no, de verdad. Mire que en el mundo sí les iba como mejor, ¿cierto? No, pobrecitos. No, yo los comprendo, no es verdad. Dios habló con su siervo,
porque él no le habló a toda esa congregación, sino solamente a su siervo Moisés. Le dijo: ¿hasta cuándo? Algo así, me tengo que soportar esta plaga, que no me creen. ¿Por qué no me creen? Porque el Señor está tan aterrado de la incredulidad de su pueblo. Porque el Señor, dice la Biblia, que los había sacado con mano fuerte y brazo extendido. O sea, pensemos ahora en que estamos en Egipto, en que todo esto es Egipto. Y ellos estaban divididos prácticamente por una calle, en donde aquí estaban los esclavos egipcios, los esclavos judíos, hebreos, y allá estaban los egipcios. Y todas las plagas, el 100% de las 10 plagas que hubo, cayeron única y exclusivamente sobre los egipcios, y no cayeron sobre los hijos de Dios, sobre el pueblo de Dios. Los piojos solamente fueron piojos para los egipcios. Las langostas solamente fueron para los egipcios. Las ranas solamente fueron para los egipcios. Que el agua se convirtiera en sangre era solamente para los egipcios. Las llagas era solamente para los egipcios y para el ganado de los egipcios. La muerte de los primogénitos, ni uno solo murió en Israel, solamente de los egipcios. Y cuando salieron, entonces Dios motivó a los mismos egipcios a que todo su oro y su plata, todo lo que no habían recibido durante esos años de esclavitud, entonces ahora me les van a pagar a mi pueblo y me los van a sacar llenos de oro y de plata y de piedras preciosas, y quiero su mejor ropa para mis hijos. Y Dios los sacó con todo el pago de esos años de esclavitud. Y dice así la Biblia: Dios despojó, Dios arruinó a los egipcios por causa de su pueblo. Como si eso fuera poco, entonces ellos avanzaron, pero llegaron al Mar Rojo, y los egipcios como que reaccionaron y dijeron: pero vamos a dejar ir a todo este pueblo, vamos a dejar ir nuestra mano de obra gratis. Y vinieron contra ellos. Y dice la Biblia que cuando ellos empezaron a ver que venían los egipcios, entonces Moisés dijo: Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor le dijo: no, este no es el momento de clamar, es el momento de marchar. Levanta tu vara y divide el mar. Y ante los ojos del pueblo de Dios se abrió el Mar Rojo. Y dice la Biblia: y ellos pasaron por lo seco. Y cuando el último del pueblo de Dios pasó, el Mar Rojo se cerró y se tragó. Eso es lo que cantamos: echó a la mar los carros del faraón, oh, oh, oh. Y danzamos. ¿Por qué? Porque eso fue impresionante. Ellos ni siquiera se mojaron. Y en cambio todo el ejército de Faraón quedó arruinado, quiero decirles, hasta hoy. No se pudo levantar de la tremenda ruina a causa de la opresión que tuvieron con el pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? En el desierto ellos tuvieron hambre y le dijeron: Señor, tenemos hambre. Y el Señor dijo: ahí les va el maná. Ellos vieron los milagros de Dios en forma permanente. Por eso el Señor está tan airado aquí. Y le dice a Moisés: me irrita. ¿Sabes qué dice otro texto más adelantico? Dice el Señor: todo lo que ellos han hablado, todo lo que ellos han murmurado, a mis oídos lo han dicho. He oído todo lo que ellos dicen en el secreto. Entonces Dios se irrita con la incredulidad, con que le abramos nuestro corazón, en nuestro corazón las puertas al temor. ¿Podemos ser atacados con el temor? Sí. Yo no creo que haya un hijo de Dios que haya dicho: yo no sé qué es eso, ¿de qué habla? No creo. Pero tenemos suficientes razones para creer en Dios y para creerle a Él. Y que si nos ayudó en el pasado, que si hemos visto su gloria, su poder, su ayuda, Él lo va a seguir haciendo. El Señor les dijo: pero miren todas las señales, todas las maravillas que he hecho entre ellos. ¿Por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? Que si hasta aquí yo los traje, no importa que todo hubiera sido de gigantes.
No importa que hubiera sido verdad que esa tierra era carnívora. No importa. Porque ellos estaban con Dios. Amén. Entonces el Señor se irrita. Pues sí, se irrita. Esa es la verdad. Vamos a leer del 21 al 24. Dice: mas tan ciertamente, si estamos ahí, leamos juntas, chicas. Mas tan ciertamente como que vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, todas no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. ¿Cómo les parece eso? Quiero preguntarles algo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Mira, la voluntad de Dios, si solamente importara la voluntad de Dios, entonces ellos hubieran entrado en la tierra prometida, porque la voluntad de Dios era que todos hubieran entrado en la bendición, en la sanidad, en la restauración. Esa es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios solamente hay algo que la detiene, y es tu propia voluntad. Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Cuál era su voluntad al morir en la cruz? De tal manera amó Dios al mundo, a la tierra toda. No hay un ser humano al que Dios no ame y su voluntad sea salvarlo. Pero quiero preguntarles, ¿todo el mundo se salva? ¿Por qué no? Porque la luz vino al mundo y muchos amaron más las tinieblas que la luz. Porque aunque está expresada la voluntad de Dios, requiere, porque Dios no nos hizo a nosotros objetos ni animales, sino Dios nos hizo seres con voluntad de decidir. Y a menos que tú decidas por Él, entonces tu voluntad se une con la de Dios y suceden los milagros. Pero si tu voluntad no se une a la de Dios, aunque esa sea la voluntad de Dios, sanarte, bendecirte, prosperarte, restaurar tu vida, restaurar tu casa y llevarte a esos niveles que Él quiere, no va a suceder. No porque Él no quiera, sino porque también requiere de nuestra propia voluntad. Decirle: sí, Señor, voy a hacer lo que tú me dices. Amén. Así que tiene todo que ver. Vamos a leer el versículo 24, todas. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cómo les parece? 3 millones de personas hablando mal, y en ese momento, según este versículo, una hablando bien. Y Dios vio a los 2.999.999 hablando mal y a uno hablando bien. Le pasó a ese uno lo malo que le pasó a los 2.999.999. No. Dios dijo: juro que ya no entrarán en mi tierra, excepto mi siervo Caleb, porque así como yo oí la murmuración de todos, también yo oí a mi siervo Caleb, y él sí va a entrar. Yo mismo lo voy a meter en la tierra prometida, y yo voy a hacer que toda su descendencia herede lo que yo dije que iban a heredar. Wow. O sea que Dios nos ve como grupo, pero Dios también nos ve individualmente. Dios nos ve individualmente y Dios a cada uno nos trata individualmente también. A mí me impresiona que la Biblia dice: estarán 2 en una cama, el uno será dejado y el otro será tomado, hablando del rapto.
Y esto es delicado, chicas, porque a veces uno dice, ay no, mi marido que es de una fe, mi marido que es el comprometido, mi marido que sí es el que ora, él es el que clama. Ah, no, eso a mí Dios cuando me vea con él, ay, yo me le pego ahí de una patica. Qué ignorancia. La Biblia dice, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Finalmente cada uno, somos un solo cuerpo, pero no somos un solo espíritu. Cada uno le rinde cuentas a Dios. Cada uno le rinde cuentas a Dios. Así que la Biblia dice, ocúpate en tu salvación. Ocúpate en tu propia salvación, porque no es por el mérito de otro. Dios escuchó ahí a Caleb. Amén. Vamos a leer del 25 al 30, que está ahí adelantico, ahí mismo. Ahora bien, el amalecita, el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, todas, 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada? Dios llama al que se deja dominar por el temor y al incrédulo depravado. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué dijeron ellos? Ojalá muriéramos en el desierto. Dios dijo, va para esa. Me uno a tus palabras, a tu deseo, a lo que dijiste. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. O sea, 2.998.998 no entrarían. Y 2 sí entraron. ¿Quiénes? Josué y Caleb. Qué delicado, Dios mío. Perdieron la gran oportunidad de la vida. Mira, siempre que llegue un momento difícil, mira al frente la oportunidad de avanzar y cruzar esa dificultad en bendición, en restauración. Pero si les das el lugar al temor, entonces vas a quedar atrás y vas a obtener eso que estás temiendo en tu corazón. Libro de Proverbios capítulo 29 versículo 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. ¿Sabes qué quiere decir eso? El temor es una trampa en donde cae la persona. El temor es una trampa que hace caer a la persona. Sigamos en Números y vamos a leer Números 14, vamos a leer del 6 al 10, rapidito por favor. Números 14 del 6 al 10. Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es ¿qué? Es tierra en gran manera que Dios que había dicho de la tierra. Mira, Dios se sintió tan ofendido de que estos 10 príncipes dijeran que su tierra era mala, que Dios dijo esto: ellos estuvieron 40 días pisando mi buena tierra y luego dijeron que mi tierra era mala. Por cada día que ellos estuvieron en mi buena tierra van a vivir un año en el desierto. 40 años en el desierto, un año por cada día que estuvieron en su buena tierra prometida. Qué grave, ¿no? O sea que uno no puede decir, ay, yo puedo tener muchas virtudes, pero solo tengo un defecto, es que soy muy temerosa. No, el único temor permitido de parte de Dios es el temor de Dios.
Ningún otro temor se nos permite a los hijos de Dios. Amén. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis ¿qué? ¿No seáis qué? O sea que ¿qué hace? Primero el temor, luego la queja. ¿Qué hace? Hace volver rebelde a la persona. No seáis rebeldes. Oh, Dios mío, contra Jehová. Y mira lo que dice aquí Josué. ¿Ni qué? Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Ellos se veían como cucarachas que los otros los iban a aplastar. Pero Josué y Caleb, ¿cómo se veían? Como que los otros eran como pan que ellos se iban a comer. El mismo cuadro visto por ojos de fe y por ojos de temor. La situación difícil que tenemos al frente, ¿cómo la ves? Esta es la oportunidad. ¿Sabes qué decía Job? Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, Job podía hablar muy bien de Dios hasta que tuvo una sarna maligna en su cuerpo y perdió todo. Y luego Dios lo sanó y lo restauró. Y dice la Biblia que le dio 10 hijos más y le dio el doble de la riqueza que tenía. Entonces él dijo: ahora es que mis ojos te ven. O sea, valió la pena haber estado con la sarna maligna en mi cuerpo, porque ahora puedo comprobar en mi propia carne que tengo un Dios todopoderoso que me llevó al otro lado. ¿Qué produjo que Job tuviera todo ese infortunio? La Biblia lo dice: el mal que temía me ha alcanzado, me sobrevino el mal al que yo le tenía tanto miedo. No le tengas miedo a nada, no le tengas miedo a ir al médico, no le tengas miedo a los recibos que llegan, no le tengas miedo a cómo vas a pagar el estudio de tus hijos, no le tengas miedo, porque si tú lo temes, eso te sobrevendrá. Mira al sanador, mira al proveedor, mira a sus bendiciones, mira a sus promesas, y eso es lo que vas a tener. Dios mismo te va a introducir en esa tierra de bendición si tú lo miras a Él. Amén. Dice: nosotros los comeremos como pan. Su amparo, o sea, el amparo de Dios, amparito, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Porque ¿de qué se dio cuenta Josué? El pueblo cayó en manos del temor. Y mira lo que sigue el versículo 10, que es tremendo. Dice: entonces, por favor leamos. Toda la multitud habló ¿de qué? O sea, ahora del temor, de la queja, de la rebeldía, a ser homicidas. Matemos a ese Josué y a ese Caleb, porque hablan bien, porque son de fe, porque creen que sí podemos. Matémoslos. ¿Cómo puede ser eso? Era el pueblo de Dios y ahora estaba llegando a semejantes límites. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Vamos a leer el versículo 38, por favor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Leamos el versículo 37 para entender ese versículo. Dice: aquellos hombres que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. O sea, los 10 príncipes, por haber permitido y consentido el temor en sus vidas y haber contaminado a toda la nación, murieron ese mismo día. Menos Josué y Caleb. Pero Dios dijo:
no solo ninguno de ellos, sino de toda la congregación que hablaron mal de mi tierra, no entrarán. Solamente Josué y Caleb y su descendencia. Porque lo que tú crees hoy trae una bendición para tu descendencia. Puede ser que tus nietos no hayan nacido todavía, se pueden estar demorando un poquito, que embarrada. Ahí les va un tipcito. Pero porque tú le creas a Dios hoy y tú entres en la tierra prometida, ya tus descendientes nacen en la tierra de la bendición, en la tierra de la bendición, en la bendición, en la prosperidad, con la fe suficiente para avanzar, para conquistar todo lo que Dios ha dicho que es de los hijos de Dios. Así que es grave el temor. Cuando los discípulos estaban en la barca y vino esa tremenda tormenta, que Jesús estaba durmiendo, dice la Biblia que ellos fueron hasta donde estaba Jesús durmiendo y lo agarraron y le dijeron, ¿qué le dijeron? Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? ¿Cómo lo podríamos decir nosotros en nuestros términos colombianos? O sea, oye, ¿no te importa? Si tú ahí dormidote, o sea, ¿no te importa lo que nosotros estamos viviendo? ¿No te importa? Y yo quiero que tú veas esto. El temor nos da valor para hablarle a Dios como nosotros queremos hablarle. El temor del hombre, el temor al sufrimiento, el temor a perder, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, te hace perder el temor de Dios. ¿Cómo podían decirle a Jesús, a Dios, oye, ¿no te importa? ¡Ey, despiértate! Oye, ¿no te da cuidado que perecemos? ¿A ti no te importa nuestra vida? Te vuelve altanero contra Dios. Y sabes que cuando la gente no conoce a Dios o pierde el temor de Dios, es cuando se dirige a Dios en una forma agresiva. La gente que dice, a ver, demuestra que tú eres Dios. Esa gente no conoce a Dios ni esto. La gente que dice, a ver, Chucho, hágale, Chucho, hágale, Chucho. ¿Sabes qué? Esa gente no tiene la más remota idea de quién es Dios. Porque si tuviera un poquito de temor de Dios, jamás se dirigiría a Dios en términos desobligantes o irrespetuosos. Y eso es lo que hace el miedo, el temor, hace que la gente grite a Dios, sea ofensivo contra Dios. Y eso fue lo que hicieron los discípulos, como que le hacen que le enseñemos los dientes a Dios. Como, hey, ¿qué te pasa? ¿No vas a reaccionar? ¿No me vas a dar? Como el gato cuando se pone bravo contra su dueño. Yeah. Lo que le hace. Pero ¿en cuánto tiempo podría Dios acabar con nosotros? Tremendo. El temor corroe nuestra confianza en que Dios es bueno, en que Dios está con nosotros, en que Dios nos ama. Corroe nuestra confianza en las promesas de Dios. En la Biblia aparece 365 veces la expresión no temas. Y yo sé que tú ya lo estás pensando. ¿Por qué? O sea, hoy Dios te dice, hoy 7 de febrero Dios te dice, no temas. Porque para cada día de tu vida, cuando te levantes, escucha que Jesús te dice, no temas, no tengas miedo. Mira, el Señor le dijo a los discípulos, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué estás así en temor? Y cualquiera diría, a ver, Señor, por la tormenta, o sea, te digo, porque si ves el agua, porque si ves los rayos, porque escuchas ese viento, a ver, Señor, porque es que mira, el agua ya nos da por acá, o sea, solo por esa cosita tan sencilla. Pero el Señor les estaba diciendo eso porque Él sabía que Él estaba ahí. ¿Quién los había invitado a subir a la barca? Entonces, ¿ustedes creen que Él se iba a ahogar ahí o qué?
Mira, ¿quién te invitó a ti a Cristo? ¿Quién te llamó a ti a Cristo? ¿Quién te amó? ¿Quién dio su vida en la cruz? O sea, Él te está invitando. Él no te va a dejar ahogar. Él está ahí. A veces parece dormido, pero Él está. Y Él no nos va a dejar ahogar, porque Él está ahí con nosotros. Y les dijo, pero ¿por qué están así de temerosos? O sea, ¿por qué están tan asustados? Y yo creo que cuando recibimos un mal informe y uno se asusta, escuchemos la voz de Dios que nos dice, ¿por qué estás tan asustada? Mira, se te va a salir el corazón, tranquila, no temas. Mira, la frase que más dijo Jesús aquí en la tierra, que más salió por su boca, fue: no temáis. Primero les dijo a sus discípulos: no teman, ustedes valen más que los pajaritos y mi Padre los alimenta a todos. Les dijo: no teman porque van a comer o porque van a vestir. Les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. ¿Qué le dijo al centurión? No temas, cree solamente. Dios mío, no temáis, manada pequeña, no teman a los que matan al cuerpo. No tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Levantaos y no temáis. Mira, yo creo que si pudiéramos preguntarle a los discípulos, ¿qué fue lo que más dijo Jesús? Mira, Jesús no dijo más, hagan milagros, o ustedes van a sanar a todo el mundo, o ustedes van a tener toda la plata, o no sé, o prediquen, ni siquiera. La frase más usada por Jesús, lo que más salió de su boca fue: no teman, no tengan miedo. ¿Sabes qué dijo Jesús? No tengan miedo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿El mundo ya se acabó? No. Entonces, ¿dónde está Jesús? Está aquí. Mira, hubo algo de lo que yo sufrí mucho cuando yo era niña, cuando yo era pequeñita. Bueno, niña, pequeñita creo que me quedé igual. Y yo sufrí mucho de temor, de terror. Yo sufrí de ese terror nocturno. Desafortunadamente, la falta de conocimiento nos hace cometer muchísimos errores, ¿no? El Señor mismo lo dijo: cometen muchos errores ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y a mí me gustaban las películas de terror. Ese Alfred Hitchcock, me lo vi todo, ese seriado. Y cuando nosotros vivimos un año en La Guajira. Mi papi fue trasladado a La Guajira y vivimos un año en La Guajira. Y yo vi una película en La Guajira que se llamaba así. Me acuerdo del título, yo tenía 10 años. Y el título era La enfermera lo hará mejor. Y era yo no sé si eso, nunca más supe de esa película, pero esa es una película de terror en donde ella es una medium de Satanás, directamente de Satanás. Y quiero contarles que yo duré un año entero, cuando regresamos de La Guajira, yo duré un año entero, todas las noches, reproduciendo esa película en mis sueños, en mi mente. Y sufrí de un temor y un terror, y de paso quiero decirles a ustedes, no crean que este tema es inofensivo. O sea, no les permitan a sus hijos ver películas de terror. Ya algo hay que se comprobó, y es que cuando se hacen películas, cuando se filman películas de terror, efectivamente se hacen pactos demoníacos. Efectivamente, todas esas cosas que ellos están mostrando se han hecho antes en la realidad, buscando la ayuda de Satanás, la intervención de Satanás en estos asuntos. Y yo sufrí mucho de terror, tanto que mi abuelita, ellos me hacían remedios a mí por la noche, porque yo me levantaba gritando, aterrada, todas las noches de mi vida. Para mí, la cosa más triste que pasaba, que más miedo me daba, era cuando empezaban las 6 de la tarde.
porque yo ya sabía que iba a oscurecer y otra vez me iba a aterrorizar toda la noche. Eso fue horrible. Mi abuelita buscó muchos remedios de las abuelas y me ponían plantas y cosas que vaya uno a saber si era peor el mal que la cura. Seguro brujerías. Aparte mi abuelito era espiritista. Ay, Dios mío, y mi otro abuelito también. Entonces me ponían unas plantas y unas cosas debajo de la almohada para que yo lograra dormir por la noche, porque literalmente yo no dormía del terror nocturno tan brutal. Entonces había algo que a mí me consolaba completamente y me aliviaba todo mi temor. Y es que aunque el temor es un paralizante, yo tenía pesadillas y pesadillas y pesadillas y pesadillas y pesadillas y pesadillas, pero cuando lograba despertar de la pesadilla, entonces yo tenía que irme hasta la habitación de mis padres. Pero literalmente yo tenía que atravesar un corredor que para mí era esto, el valle de la sombra de muerte. O sea, yo podía morirme de terronera. Yo quería en un brinco estar allá porque yo sentía que todos los muertos que estaban ahí en ese cementerio que era ese corredor se iban a levantar para agarrarme. Y yo me moría de miedo, Dios sabe que me moría de miedo. Y cuando lograba atravesar ese valle de sombra de muerte y llegaba a la habitación de mis padres, mi mami me decía y mi papi me decía: ven, mijita, acuéstate acá. Y ellos me acostaban en la mitad de ellos dos y me abrazaban los dos. Y yo decía: wow, increíble cómo pueden ellos espantar los muertos de fácil. O sea, es increíble ellos cómo pueden caminar con la luz apagada. Ellos cómo pueden, o sea, yo realmente pensaba como: ¿quiénes son ellos? Que son tan poderosos que no le tienen miedo a todo lo que yo le tengo miedo. Y yo me abrazaba a ellos y dormía como un lirón completamente. Y todo mi miedo, mi pánico, mi terror se acababa en los brazos de mi papi y mi mami. Idéntico pasa hoy. Solamente cuando tú te abrazas a tu papito Dios, se van todos los miedos. Los discípulos le decían: oye, no te da nada que perecemos. No, es que al Señor eso no le da nada. ¿Sabes que para el Señor qué es una tormenta? ¿Sabes para el Señor qué es una crisis financiera? ¿Sabes para el Señor qué es un cáncer? ¿Sabes para el Señor qué son los rayos y truenos? Nada. Por eso los discípulos después decían: pero ¿quién es este que el mar le obedece? Mira, solamente cuando confiamos en Dios desaparece nuestro miedo, nuestro terror. Cuando conocí al Señor, gloria a Dios, fui libre. Yo creo que yo no tenía un demonio de temor. Yo estaba poseída por todos los espíritus inmundos de temor, de terror, de miedo. Cuando el Señor me liberó, yo empecé a ir a la iglesia a los 15 años, gracias a Dios, cuando lo conocí. Empezamos en el grupo de oración de mi casa y luego en la iglesia. Y yo, cada vez que el pastor hablaba de liberación, la número uno que hacía la cola era yo. Tuve demonios de muerte, tuve demonios de epilepsia. Mira, yo de pronto fui como la endemoniada Cadarina. Tuve los 6,000 demonios. Pero el Señor me hizo libre. Y después de eso, mi familia, nosotros vivíamos en una casa grande, realmente grande, muy bonita. Y se podían ir todos de viaje y yo me podía quedar sola en la casa. Y no se me daba nada. A mí no se me da nada. Dios sabe que no tengo miedo, no tengo temor en mi corazón. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Sabes qué te quita el miedo?
¿Sabes qué te quita el temor? Vive en la presencia de Dios, porque ahí no se siente miedo. Ahí los demonios son los que tiemblan cuando te ven a ti, porque ya no los temes a ellos y tienes solo el temor de Dios. Quiero invitarlas a que nos pongamos de pie y vamos a terminar leyendo. Dale ese aplauso a tu libertador. Vamos a leer de recorrido el Salmo 91. ¿Cuántos se saben ese salmo espectacular? Vamos a leerlo. ¿Lo tenemos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás como seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en medio de oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo. ¿Cuándo? En la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. ¿Qué tal si le das un gran aplauso al Rey?